de ANRO, que es secretario adjunto de FATUN, representa a los trabajadores no docentes de las universidades nacionales. Bienvenido primero, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí, todo bien, todo bien. ¿Todo Muy, bien? muy a gusto estar con ustedes. Bueno, y charlando de conocernos, pero lo primero que tenemos que preguntar es cuál es la situación de los trabajadores no docentes, porque tengo un rosario de preguntas para hacerte, pero me gustaría tu descripción y diagnóstico de cómo están actualmente. Sí, realmente la situación es agobiante. Es agobiante. Desde que asumió este gobierno, allá en diciembre del 2023, tenemos tanto los trabajadores docentes y no docentes. O sea, yo represento a los no docentes, pero a los docentes les pasa exactamente lo mismo. Tenemos un desfasaje en relación con la inflación oficial del INDEC con respecto a los aumentos salariales que tuvimos, que a diciembre del año pasado superaba el 70% de pérdida salarial entre Wow. salarios e inflación. Agravado a que... Solamente con el gobierno de Milei. Solamente desde diciembre, contando diciembre del año 2023, sí, que él asumió el 10 de diciembre. Y agravado con que este año no solamente no se empezó una política de recuperación salarial, sino que todos los aumentos otorgados por decreto, porque no existen, no funcionan las paritarias durante todo el año, fueron superiores a la inflación. Por ejemplo, en el mes de marzo, que la inflación fue 3,7%, el aumento salarial que nos dieron fue 1,3%. Por lo tanto, estamos hablando más del doble del aumento que tuvimos. Por lo tanto, uno tiene la perspectiva que no solamente no vamos a recuperar, sino que se va a agudizar el desfasaje salarial. Ahora, esa es la situación salarial nuestra. Bien. Un último elemento, entre diciembre del 2023 y enero del 2024, la inflación en la Argentina fue 25,5 en diciembre, 20,6% en enero, estamos hablando de un 45% de inflación. Aumento salarial tuvimos 0. Claro. Ahí ya solamente en 2 meses perdimos 40. Ahora, no solamente la situación salarial, es la situación presupuestaria de la universidad, es la situación de los estudiantes de la beca estudiantiles que están congeladas desde el año 2023. Un estudiante universitario que tiene una beca está cobrando 35.000 pesos por mes. O sea, no le alcanza ni para tomar el colectivo y hasta el día 10 a la facultad. Eso está congelado desde el 2023. Desde 2023. Las partidas, si bien en el año 2024, el año pasado, con las grandes marchas históricas que hicimos, la del 23 de abril. Sí, se compró un año, no lo podíamos creer cuando le dije en la reunión. Bueno, el miércoles pasado se cumplió un año de esa famosa de la primera gran marcha que tuvimos en Buenos Aires y en todo el país, en la cual nosotros formamos parte de la organización, en el acto, todo. A partir de esa marcha se logró una recomposición de lo que eran la plata de funcionamiento de las universidades, que se la actualizó con la inflación que habíamos tenido en el 2023. Simplemente eso. Bueno, eso no se volvió a recomponer, por lo tanto ya está muy atrasado en relación con toda la inflación que se tuvo. Las partidas que tienen que ver con ciencia, programas especiales de ciencia, tecnología, extensión universitaria, investigación, todas tareas que son centrales en la universidad pública están congeladas. La plata de obras públicas dentro del sistema universitario, por supuesto que también, como toda la obra pública del país. Entonces realmente es una situación desesperante que a nosotros lo que nos hace pensar, y después de todo este año y pico del gobierno, es que este no es un problema solamente de una decisión del gobierno de gastar menos en el Estado, de llegar al déficit fiscal, o sea, corregir el déficit fiscal, lo cual creo que todos estamos de acuerdo y nadie puede decir lo contrario, sino que esto es una decisión política de achicar y atacar y ahogar a la universidad pública. Vos fíjate que el gobierno de Milei lo dice permanentemente, lo dice Milei, lo dicen muchos integrantes del gobierno que hablan a boca llena de queremos volver a la Argentina de principio del siglo pasado, del siglo XX, principio del siglo XX. Bueno, principio del siglo XX en la Argentina no existía la universidad pública que conocemos hoy. No había llegado todavía la reforma universitaria del año 18 en el gobierno de Irigoyen, ni la gratuidad de la enseñanza en el año 49 en el gobierno de Perón, ni la creación masiva de universidades públicas a lo ancho y largo de todo el país en la época de Néstor y de Cristina. Eso no existía. Existía una universidad elitista, cerrada, solamente para hijos de gente con plata, que cumplía una función de simplemente y fundamentalmente ir a estudiar, a formarse individualmente, a terminar una carrera, pero no hacía todo el rol que la universidad pública hoy hace. Sí, que es curas, militares, claro, gente de clase alta. La universidad hoy hace, que no es solamente, que es muy importante dar clases y que los chicos que estudian puedan formarse, sino que tiene que ver con la ciencia, junto con el CONICET,
como decía recién, la tecnología, la extensión universitaria. Bueno, ese modelo de universidad para el modelo de país que tiene este gobierno no entra. Y así estamos. ¿Vos representás a DOSUBA? Yo represento a los trabajadores no docentes, que a nivel nacional, nuestro sindicato se llama FATUN, soy el secretario adjunto a nivel nacional. De nivel nacional. Y mi pregunta es en APUBA es el sindicato de la Universidad de Buenos Aires. Sí, ok. Ahí estuve para encuadrar. Mi pregunta iba a si la situación que vos describiste es para los no docentes de la Universidad de Buenos Aires o de todas las universidades del país. De todas las universidades públicas del país, las 60 universidades públicas del país. No es solo nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que involucra a todos, donde incluyen los 13.600 no docentes de la UBA. O sea que no es un tema de del conflicto que se generó entre el gobierno y la Universidad de Buenos Aires. No, es con todo el sistema universitario. Lo que pasa es que la UBA, al ser la universidad más grande y más importante del país, es la que salió en todos los medios, pero el conflicto lo tienen todas las universidades. Recién escuchamos al presidente de la Unión Argentina de Salud decir algo parecido de los médicos, ¿no? Que terminan emigrando, se van porque pasa esto. Ahora, yo lo que leí también es que hay un vaciamiento de las universidades. Claro. De profes, de alumnos. Bueno, esta es una de las consecuencias deseadas, creo yo, por parte del gobierno, que es lo que vos planteabas recién, que habló antes que hablaba yo, que es el presidente de la asociación esta médica, la Unión Argentina de Salud. La Unión Argentina de Salud, que es una persona muy conocida y reconocida en todo el ambiente de salud en la Argentina. Está pasando con los profesores universitarios. Obviamente, si yo les cuento los salarios que cobramos, parecen irrisorios. Un trabajador no docente está cobrando un salario de 600.000 pesos por mes, un compañero que recién ingresa. Ahora un docente universitario, que tiene a lo mejor menos horas, porque el no docente tiene 7 horas por día, 35 por semana, es un sueldo fijo, tiene como único trabajo o a lo mejor una changa. Pero el docente a veces tienen algunos dedicación exclusiva, claro. Pero algunos tienen horas cátedra algunos son con dedicación exclusiva, pero la mayoría son con horas cátedra que tienen menor dedicación. Están cobrando 250.000 pesos en muchos de los casos. ¿Quién se puede sostener con eso? Ni una beca. Ni una beca, claro. Entonces, muchos de esos profesionales, obviamente, o se van a la actividad privada o se van del país. Porque históricamente los docentes eran explotados con el discurso de que adquirían experiencia en la facultad o que cambiaban prestigio por salario, una cantidad de cosas que venía siempre así, se deteriorara y iba como gratis, ¿no? Y el cargo que encontrabas era auxiliar de cátedra, honorario, toda esa cuestión. Históricamente así, pero esto avanza y pasa a ser una propina. Claro, va a la facultad. Es una falta de respeto. Sí, porque, y yo te voy a dar un ejemplo que se habla de salud. El sistema de salud está en una situación dramática en Argentina. Roto. No voy a andar, porque ya tú antes habló y habló. Acá podés andar lo que quieras. No, pero bueno, ya podés decir lo que quieras. Ya es como que ya se habló bastante y bien. Pero para dar un ejemplo, nosotros tenemos en la Universidad de Buenos Aires 4 hospitales universitarios. El Hospital de Clínicas, el ROFO, el ANARI y la Cátedra de Ticio y Neumonología, que está en la sede donde está el Muñiz. Para dar un ejemplo, los médicos del Hospital de Clínicas, que a principios del año pasado cobraban más que los médicos municipales de la Ciudad de Buenos Aires, hoy cobran un 30% menos que los propios médicos de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que bastante mal están. Claro. Pero nosotros estamos peor. Eso demuestra que acá hay una intencionalidad política contra la universidad. En algún momento esto te tiene que cambiar, que darse vuelta cuando haya plata, cuando veníamos hablando fuera de aire de todo esto, ¿no? Porque, claro, hoy te cierran los números. ¿Pero a qué costo? No, claro, no. ¿En qué área está? Porque yo en salud, yo sé dónde está mi punto, está en el Ministerio de Salud. Sí. Pero no hay Ministerio de Educación. No, está la Secretaría de Educación. Y la universidad está dentro de la jurisdicción del Ministerio del Secretario. Está de lo que es el Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Educación y Subsecretaría de Asuntos Universitarios. De ahí dependemos. Si yo le cuento... ¿Quién es? La ministra de Capital Humano, Petovelo. Pero para abajo. Para abajo está Torrondel, que es el secretario de Educación, y está Alejandro Álvarez, que es el subsecretario de Educación Superior.
si tenemos tiempo, para que se den ¿Hay cuenta... diálogo? Hoy no hay diálogo. Hoy no hay diálogo. Hoy no hay diálogo. Tuvimos diálogo durante el año pasado, pero un diálogo... Vamos a empezar por lo más importante, que es la ministra. La ministra de Capital Humano con todo el conflicto universitario del año pasado, que fue la marcha de abril, pero tuvo la marcha de octubre, que los paros, toma de facultades, todo tipo de jornada, presencia en los medios, en la calle. Bueno, nos recibió una sola vez, en el mes de mayo, posterior a la marcha del 23 de abril. Fuimos todos los representantes de los gremios docentes y no docentes a una charla con ella, y nos dijo, bueno, cuéntenos qué me pasa, qué les pasa, cuál es el problema. Perdóname, si hace ya saber usted, 5 meses que estamos en conflicto... Bueno, pero ponele que los quiere escuchar. Y yo, personalmente, los demás compañeros estaban enojados, retrucándoles. Yo digo, está bien, no importa, ya pasó, vamos para adelante. Te cuento lo que nos pasa. Le contamos lo que nos pasa en ese momento. Nos dice, bueno, háganos una propuesta a ver cómo recomponemos la situación salarial. Le hacemos una propuesta. Nos dice, bueno, una propuesta centrada. Yo sé que ustedes perdieron en ese momento, habíamos perdido más del 50% del salario. Tiranos una propuesta y yo le tiro un 40% y a lo mejor a recomponerlo en 2 o 3 o 4 meses para... Me parece correcto, me parece bien. Bueno, hagamos una cosa. La semana que viene, en una semana, en un jueves. El jueves de la semana que viene nos juntamos y yo le voy a traer una propuesta concreta. Perfecto, salimos a la calle, todos nos pusimos charlando entre todos. Bueno, por lo menos nos recibió una vez, nos va a traer una propuesta. Escuchó. No se escuchó. Pasó una semana, pasó un mes, pasó un año. Nunca más la vimos. Nunca más nos atendió el teléfono. De ese 40%. Pero nunca más nos atendió el teléfono, la ministra de Capital Humano. El secretario de Educación, Tortel, cuando se presentó, nos dijo, yo soy un profesor universitario de una universidad privada, de la universidad pública no entiendo nada, no conozco nada, quiero que me ayuden. A ver, a mí personalmente me cayó bien, un tipo educado, un tipo correcto. Bueno, tuvo 3, 4 reuniones más, que venía 5, 10 minutos, se iniciaba la reunión, se levantaba y se iba. Nunca tuvimos diálogo con él porque prácticamente venía de la formalidad, siempre se le sonaba el teléfono y se iba. Y el subsecretario de... Este fue más confrontativo, ¿no? Bueno, Álvarez. el subsecretario es una persona, primero, de un nivel que realmente no puede tener ese cargo. Cuando yo lo conocía, porque es militante universitario de muchos años, cuando me enteré, se llama Alejandro Álvarez, pensé que era otro Álvarez. Cuando me enteré que era él, dije, no lo puedo creer. Pero con el tiempo agudizó... ¿Qué tiene? Primero yo que meto el dedo en la llaga también, yo hablo muy clarito y se lo digo en la cara, se lo dije, la primera reunión que tuvimos le dije, yo te aconsejo que renuncies porque realmente vos no estás a la altura de esta situación y este cargo que tenés. Obviamente se ofendió y se enojó. Pero se lo dije de buena leche y creo que estoy convencido que es así. Es una persona irrespetuosa, es una persona provocadora, es una persona que ha tratado mal a los rectores y rectoras. No digo a los gremios, que nosotros la bancamos y tenemos espalda para bancarla. Cualquier rector de la universidad, vos le preguntás, te lo va a decir. Te lo va a decir en privado y también muchos lo van a decir en público. Nos ha faltado el respeto, nos ha tratado mal, ha sido desconsiderado y no trajo ninguna solución. Algunas veces sí planteó diálogo, hemos tenido reuniones, siempre el resultante de la reunión en economía me dijeron que no. La propuesta que ustedes nos hacen, economía dice que no, economía te deja esto y si no querés, lo hacemos igual. O sea, ¿Qué título universitario tiene Álvarez? Él es de la parte de sociología. Y realmente es una persona con la cual, para mí, lo digo honestamente, yo hay muchas cosas que en la vida no estoy capacitado y no estoy formado y no tengo la posibilidad de hacerlo. Tuvimos ministras sociólogas también. Hemos tenido ministras sociólogas. Sí, me acuerdo. ¿De CIBE no era? No. Es de CIBE, el gobierno de Menem. El gobierno de Menem tuvimos un enfrentamiento universitario muy serio. Susana de CIBE. Por eso digo que... Sí, en el gobierno de Menem tuvimos... Bueno, no todos son malos, Chelo. No, por supuesto. Yo hablando en francés, no todos los sociólogos están al pedo, diría. No, por eso. No, por supuesto. Este muchacho, en serio, para mí no está capacitado para estar en el lugar que está. Igual... Le quiero creer que el problema no lo tiene él, el problema lo tiene Economía, que es el que le dice que no a cada una de las propuestas que intentamos llegar. Te voy a repetir lo mismo que cerré la entrevista con Hugo Magonza de la UAS. Se está deteriorando, se está desmoronando el sistema universitario. Sí, totalmente. Y está buscando. Porque dije el sistema de salud hace menos de 10 minutos. Sí, el sistema universitario. Una diferencia.
que el sistema de salud se viene deteriorando desde 1996, Sí, cosa que recomponerlo es... El sistema universitario viene de lejos, pero la crisis que él habla, él le puso fecha a diciembre del 2023. Sí, totalmente. Entonces son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, Esto claro. es un tema de recomposición salarial. Lo que dijo la ministra sería el camino. Claro. Es probable que a la ministra le hayan dicho no hay plata, y la ministra no fue a hablar, a negociar, dijo chau. Chau, con nada. plata Me no corro hablamos porque más. acá me van a matar. Porque acá es cuestión de empezar a recomponer esas cosas, no puede ser. Sí. No, está claro que está buscado, esto no es una... Te le digo más, hubo una parte de la pelea fue la presentación de un proyecto de ley que varios diputados hicieron en el Senado y en el Congreso, en el Diputados, que fue aprobado por amplia mayoría en el Senado, fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados, fue homologada la ley cuando el presidente la tenía que homologar, la vetó. La vetó. La vetó. Y después, cuando volvió al Congreso para tratar el veto, se dieron vuelta algunos diputados y fue radicales, avalado el sí. veto. Por lo tanto, esa ley también hubiese sido un camino, que no de la negociación, pero por lo menos como el gobierno nacional no tiene presupuesto ni este año ni el año pasado, porque el Congreso no lo aprobó, daba lugar para que entonces el sistema universitario tenga una ley propia de presupuesto, que es fundamental para poder funcionar, y el Congreso la había aprobado, el gobierno la vetó. Ahora este año se va a volver a presentar, ya algunos diputados y senadores tienen borradores de proyectos que están empezando a tratar, y el sistema universitario, con los rectores a la cabeza, también estamos elaborando un proyecto para ver si este año sale y evitamos que el gobierno la vete. Ese puede ser un camino de solución. Ahí va, ¿cuál es el próximo paso? Y si me podés contar un cachitito de esos propuestas que tienen ustedes y los legisladores. Sí, a ver, es un proyecto que contempla la situación presupuestaria general, que tiene que ver con la plata de funcionamiento, la plata de los programas Becas. especiales, becas para los estudiantes, salario docente y no docente, que plantea un artículo que tiene que ser tratados en paritaria, y hasta que las paritarias se reúnan, se tiene que actualizar automáticamente con un índice que forma la inflación, tiene 3 o 4 parámetros, y recomponer lo perdido durante todo este año y pico, para tratar de arrancar de un índice donde la base sea medianamente lógica, que hoy por hoy realmente es absurdo los salarios que estamos cobrando los trabajadores docentes y no docentes. Hay marcha, pedido, protesta, Bueno, paro. hubo un paro de 48 horas hace 2 semanas atrás. Diálogo, que sería lo más común, ¿no? Diálogo no hay. Diálogo no. Nosotros queremos diálogo permanente y queremos sentarnos. Diálogo no hay, no nos convocan, sacan los aumentos por decreto. O sea, por decreto sacan la resolución el gobierno y lo tira. Igual que lo de educación. Yo soy profe de inglés y maestro de inglés, y recién pasé maestro de grado, jornada simple, junio 2025, 761.000 pesos. Claro. Sin antigüedad, jornada completa, 1.500.000. Bueno, nosotros estamos mucho peor. Nosotros estamos mucho Claro, peor. por eso. Mucho Esto, peor. maestro. Hay uno que se come las cáscaras atrás. Claro. Y los colectiveros que están sí. haciendo paro mañana, por eso también es muy valioso que esté acá Jorge, 1.700.000 piden. Claro. Sí. O sea, Qué lógico, primero ¿eh? colectivo, que me encanta que lo pidan, ¿eh? Pero Me encanta que por los supuesto. trabajadores. 1.700.000 los colectiveros, 1.500.000 el docente de grado de primaria. Sí, Y nosotros, un trabajador no docente, está cobrando 600.000 pesos con una garantía salarial que sube 200.000 pesos más. hay un paro de 24 horas que empieza a las 0 horas, Ah. que es del colectivo. O sea, No, así estamos. Así estamos. Y los colectivos se rompe el alma laburando No, muchas horas. pero eso por no hay favor, duda, que no que otra vez lo digo. Me encanta que lo pidan. Logrémoslo, por colectiveros, lógrenlo. Vos lo que estás Ahora, queriendo decir es que la sociedad está más preocupada por los colectiveros que por los no docentes. ¿por qué? Bueno, sí. La Yo- sociedad. Yo igual digo una cosa. Obviamente la coyuntura mañana paran los colectivos y la gente no tiene para ir a trabajar, porque también es cierto que el que toma el colectivo es el más pobre, el que más está sufriendo. Es toda una cosa complicada. Acá la clave, yo creo que, y por lo menos en mi opinión, la clave es la distribución de la riqueza. O sea, acá el problema está que este gobierno lo que está haciendo es un modelo de país que está buscando una estabilización de la economía para lograr, y aplastado el dólar como lo tienen, para lograr que las exportaciones crezcan, que las importaciones entren, que el mercado interno se achique, que la industria se paralice
que la educación, la salud, la ciencia y la tecnología no les interesa para ese modelo de país, agroexportador como teníamos al principio del siglo pasado. Vuelvo al inicio, y ese modelo de país hace que un 80%, un 90% de los argentinos estemos, como en el resto de muchos países de Latinoamérica, muy mal, que estemos por abajo de los niveles de la pobreza y haya un 10, un 15% de la población que viva muy bien y que tenga el bienestar de todos esos ingresos que la exportación te va a dar. Ese es el modelo de país, eso es lo que está en discusión en la Argentina. Bueno, no tan así, porque Venezuela es así y no es el modelo este. No, bueno, pero sí, pero a ver, yo soy presidente honorario, fundador de una Confederación Latinoamericana de Trabajadores Universitarios, que son trabajadores no docentes y docentes de las universidades nacionales. Tengo la suerte de conocer todos los países de Sudamérica y conocer la mayoría de los países de Centroamérica. Y el modelo que surge en la mayoría de esos países es ese modelo. Una clase social alta, muy rica. El continente más desigual en el mundo es Latinoamérica. Una clase social muy rica y una clase baja, muy pobre. Las desigualdades son muy grandes. En Venezuela es cierto que está pasando esto, pero también es cierto que Venezuela, como Cuba, otro país, Cuba tuvo un bloqueo de más de 50 años. Tiene yo en Cuba he viajado un montón de veces, como 10 veces a Cuba, conocí a Fidel Castro personalmente, conozco al actual presidente de Cuba y conozco los problemas que Cuba tiene y la miseria que vive en Cuba en este momento, que es así. Ahora, también hay que reconocer que tuvo un bloqueo de la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, que está a 60 kilómetros de la isla, donde le ha cortado toda posibilidad de crecimiento, y eso provoca que la situación de Cuba está más complicada. En Venezuela no es lo mismo, pero es parecido. Hace muchos años que el gobierno de Estados Unidos ha cortado la compra de petróleo, un bloqueo, la compra de petróleo. Venezuela tiene mucha plata por el petróleo y eso hace que la miseria de la gente cada vez sea mayor. Coincidimos que también es un problema de no saber comunicar esto que está pasando, porque está muy bueno, yo quiero acceder a estos datos o que se vean en los medios de comunicación, el colectivero, el docente y el trabajador no docente universitario, y no está esa información disponible. Coincidimos en que hubo en algún momento... El colectivero sí, el no docente no. Pero me interesó el tema de... Sigue con Venezuela y Cuba. No, voy a seguir con el modelo argentino que de universidad gratuita y de la clase media. El ascenso social. En 1970 no había subsidio para la gente que va a la facultad, ni universidades públicas, digamos, en el conurbano, era la UBA, ¿no es cierto? Sí. Y el acceso a la universidad, merced a la creación de la universidad, de la UBA, ¿no? Como universidad, accedían muchísimos... clase media. Y clase media. Y mi experiencia como dirigente universitario de la lista independiente de la facultad y las discusiones de los 70 eran que nosotros con ese modelo no éramos Latinoamérica. Claro. Y yo lo que digo es, joder, pasaron 50 años y lograron que seamos Latinoamérica. Yo estaba orgulloso del país de la clase media. O sea, vaya distribución de riqueza, como vos decís, donde había una gran clase media, una pequeña clase alta, una pequeña, porque había 6% de pobreza. Sí, claro, por supuesto. Bueno, y eso se deterioró, no en los últimos 5 años. No, obvio. Se fue deteriorando con el tiempo. Se fue mi vida, hace 50 años que me recibí. Sí. Por supuesto. Mira, yo te doy un ejemplo. Sin entrar a tomar posicionamiento partidario, yo soy peronista, soy kirchnerista, pero va más allá de eso. Objetiva y datos. Cuando se fue Cristina en el 2011 a 2015, el salario de un trabajador no docente era de $1.000 por mes. Yo iba a los congresos a otros países y los compañeros hacíamos un informe cada uno de su país y te decían $1.000 por mes o por año. No, por mes. Claro. Y los salarios estaban en 150, 200, $250 un trabajador universitario en otro país de Latinoamérica. Hoy pasa en Argentina. Claro. Hoy pasa en Argentina con el dólar planchado, que es mucho peor, porque no son los $200 de aquella época. Hoy pueden ser 500, como claro, vos decís, pero lo que haces con los 500. Claro, cuando lo que miden, podés comprar. es decir, vos podés ganar, a ver,
¿querés irte a vivir a Miami con $3.000? Y te cagas de hambre, No, no podés claro. ni alquilar un departamento. Claro, claro. O sea, todo depende de qué haces con la plata. Claro, lo que vale la plata en ese lugar, por supuesto. Bueno, que quede el espacio de comunicación abierto. Por supuesto, Porque hay una falta en conocer estos datos, estos datos con fundamento, no es lo que opino y nada más, como bien vos lo dijiste. Esto es lo que yo opino, pero primero quiero contarte la realidad. Me parece que hay una falta de comunicación de lugares, de voces, de medios que promocionen esto. Yo de la parte docente, la parte de odontología, la parte de colectiveros. Claro, claro, por supuesto. Bueno, este espacio para Bueno, ustedes. yo les agradezco un montón, es muy importante. Nosotros el año pasado, en mediados del año, a partir de la marcha de abril, lo logramos. Se instaló el tema universitario en los medios y el gobierno salió con un montón de mentiras, de cosas que son fáciles de demostrar con respecto a... Hagamos una de esas. Porque hay 3 parámetros generales que ellos hablaban. Porque ahora me fui de tiempo. Arancelamiento Dale. de extranjeros. Bajar línea ideológica en las universidades y el tercer tema tenía que ver con, ahora se me fue, pero hay 3 temas centrales que... Y lo trabajamos acá. No, las auditorías, el tema de las auditorías. Sí. Bueno, que el gobierno salió a decir permanentemente, yo les puedo decir en 10 minutos, demitificar que las 3 cosas eran totalmente falsas. Y nos quedan pendientes esos temas. Jorge, gracias por venir. No, gracias a ustedes porque nos dan la posibilidad de tener éxito en la pelea. Si los medios no nos acompañan y esto no llega a la sociedad, es imposible ganarla. Jorge Anro pasó en Ciudad Humana y nosotros tanda, la vuelta.